Hola, bienvenidos otra vez al curso El Cielo. Esta es la clase número 3, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. En la clase pasada hablamos de cómo la vida eterna empieza ahora. No tenemos que esperar para morir para gozar de los beneficios de la vida eterna. Hablamos también de cómo Dios nos conecta a la vida eterna estando en este mundo y cómo nosotros también podemos tomar pasos para conectar nuestra vida a la vida eterna ya. Y en la clase pasada mencionamos una cosa que me gustaría cubrir en detalle hoy, es la idea de que Cristo mismo vive en nosotros. A veces tenemos la idea de que Cristo vive al lado de nosotros, está por aquí cerca, y es la verdad, pero la Biblia dice que Cristo ofrece vivir dentro de nosotros, no solamente al lado, que ofrece vivir a través de nosotros. Y me gustaría pasar un buen tiempo en esta clase hablando de cómo Cristo vive en nosotros y a través de nosotros. Quiero hacerles una pregunta para comenzar esta mañana en el PowerPoint. ¿Qué dirían? ¿Cuál de estas tres es nuestra meta? Vivir para Cristo. Hemos escuchado mucho de eso. La meta de cumplir para Cristo, de lograr cosas para Él, con sus fines, con sus métodos. Y eso sí es algo bíblico y algo bueno. Imitar a Cristo, que también es bueno. Ustedes han escuchado la pregunta, ¿qué haría Jesús? Bueno, también es excelente imitar a Cristo y hay pasajes que hablan de eso. O que Cristo vive en mí. Yo creo que hemos hablado mucho de números 1 y 2, pero no hemos hablado tanto del tercero, de cómo Cristo vive en nosotros y a través de nosotros. Y me gustaría enfocar esto un poco más esta mañana. Pablo en 2 Corintios 13:5 dice, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes, a menos que fracasen en la prueba? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo sé si Cristo está en mí o no? ¿Cómo puedo estar seguro? Porque si Dios me ofrece algo así, me gustaría hacerlo. Entonces vamos a mirar en esta diapositiva varias formas en que podemos estar seguros de la presencia de Cristo, no solamente cerca de nosotros, sino en nosotros. Y para volver a lo más básico, preguntamos, ¿cómo es que alcanzamos la vida? ¿Cómo es que la vida nos llega? Y vamos a leer muchos pasajes hoy. Entonces, si no tienen sus Biblias a mano, hagan pausa en este video y vayan y busquen sus Biblias porque vamos a estar leyendo muchos pasajes hoy. Quiero que sepan que lo que estamos presentando hoy es totalmente bíblico. Nace ahí. Entonces, busquen en sus Biblias en Juan, capítulo 5, 39. Y vamos a estar leyendo bastante. Estaré buscando los pasajes aquí en mi Biblia electrónica. Cristo aquí dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y sigue, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los fariseos estaban confundidos. Pensaban que en las mismas Escrituras encontraban la vida. Pero Cristo decía, no, están a un paso importante de la vida, que realmente yo soy la vida. Y lo repite después en Juan 14:6. Yo soy la vida. Las Escrituras que estudian con tanta atención deberían dirigirles a mí. Ustedes deberían llegar a mí para recibir esa vida eterna, pero ustedes quedaron un paso corto y por supuesto se enojaron con él. Entonces, lo primero que hay que recordar en esto es que para alcanzar la vida tenemos que llegar a Cristo. No hay otra forma de recibir la vida eterna. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo llega esta vida a nosotros? ¿Okay? Quedándonos en Juan, vamos al pasaje que mencioné ahora, Juan 14:6.
y un famoso yo soy de Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, y eso incluye a todos, nadie viene al Padre sino por mí. Si saltamos un poco más a capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios y Jesucristo, por supuesto, son uno. Y también, si vamos a Primera de Juan, mucho después, pero el mismo apóstol hablando, en versículo 11 dice Juan, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. O sea que vez tras vez podríamos dar más pasajes. Nos enfatiza Cristo la idea de que la vida está en Él y a través de Él. Parece ser muy básico, pero es lo más importante y mucha gente busca esta vida en otras cosas, en logros, en estudio, en otros pasajes, en actividades, en programas, en iglesias, en personas. Pero realmente, si estamos buscando la vida en otras fuentes que Cristo, pues estamos equivocados y moriremos al final. Entonces empecemos buscando la vida por Cristo. Segundo, volviendo a Juan, Juan capítulo 5, 21. Dice otra vez Cristo cuando está hablando con los fariseos, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. O sea que Cristo elige darnos la vida, no podemos exigírsela. Él tiene que darnos la vida, pero está totalmente dispuesto a hacerlo si es que nos acercamos a Él como Él quiere. También en esto de Juan capítulo 3, el pasaje famoso que habla del amor de Cristo para el mundo, amor de Dios para el mundo al mandar a Cristo. Un poco después, en ese pasaje, dice esto, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra vez parece un paso muy simple, parece tan básico, tan sencillo que casi lo olvidamos, pero el Hijo ofrece la vida primero y hay que creer en Cristo para aceptar la vida. Si queremos saltar a 5:24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otra vez, bien sencillo, el que cree al que me envió tiene vida eterna, así de sencillo. Y el famoso pasaje, soy la resurrección y la vida, en Juan 11, y la famosa declaración al final de Juan, que dice que he escrito estas cosas para que los que los crean tengan vida eterna. Entonces, en Juan, una idea enorme para Juan es esto de creer en Cristo. Y a veces nos parece tan sencillo, pero había muchos que no lo hicieron. Los fariseos, muchos no llegaron a tomar este paso sencillo de creer en Cristo y así perdieron la vida. Después de creer, pues, hay que venir a Cristo para comer y tomar el pacto y hacer un pacto con Él. Aquí vamos a saltar a Juan capítulo 6. El contexto aquí de este pasaje es del milagro de dar de comer a los 5,000. Y aunque nosotros a veces usamos este pasaje para hablar de la cena del Señor, y está bien hacerlo porque también aplica, Cristo realmente en este pasaje no está hablando solamente de la cena que dará después a los discípulos, la cena del Señor. Está hablando de un estilo de vida, está hablando de un pacto de vida que deben hacer si es que quieren llegar a la vida. Empezando en versículo 33 de Juan 6, dice Cristo, porque el pan de Dios
es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y si saltamos a 53, otra vez aquí abajo dice Cristo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. Bueno, esto se refiere a una costumbre bien conocida entre los judíos de hacer un pacto con una persona, y una parte, un paso del proceso de hacer un pacto era compartir una cena con esa persona. Comer y tomar juntos era sellar el pacto. Y Cristo nos invita a comer y tomar con Él, pero en este caso lo que estamos comiendo y tomando es su cuerpo y su sangre. Obviamente no es literal esto, no estamos tomando sangre literal, pero la idea es que estamos compartiendo en la vida misma de Cristo. Estamos comprometiéndonos de seguirle. Y los judíos aquí entendían muy bien esto. Por eso dice un poco después, en este capítulo, en este momento muchos lo dejaron y no le siguieron más. Ellos sabían a qué les invitaba Cristo, a una vida de confianza en Él, a un pacto con Él, de compartir totalmente con Él esa vida. Pero si queremos tener la vida después de creer, debemos hacer este compromiso a comer y tomar de la vida misma de Cristo. Después tenemos la idea de, una vez que tomemos ese paso, morir al pecado con Cristo. Morir al pecado con Cristo. Vamos a Gálatas, el famoso pasaje de Pablo, Gálatas 2:20, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Otra vez, sí, yo morí, entonces estoy muerto, ¿no? No, porque Cristo viene y reemplaza mi vida anterior con su presencia, con su vida, como hablaba en Juan 6. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Cristo vive a través de mí. Si queremos ir a Colosenses 3, queremos clavar bien este punto para que vean que todo esto se basa en la Biblia. Dice Pablo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Como hablamos ya de esto, este pasaje se refiere a una vida protegida, guardada seguramente en Cristo, y después vendrá con esta vida. Si estamos en Cristo en este mundo y Cristo en nosotros, estamos seguros que pase lo que pase, nuestra vida eterna es cierta. Y después, por supuesto, si creemos en Él, si aceptamos esa vida, si hacemos ese pacto con Cristo, si morimos al pecado y nos comprometemos a la presencia de Cristo en mí, obviamente el próximo paso es el bautismo. Entonces vamos a Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. Otra vez, como dice Gálatas, yo muero y Cristo vive en mí. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, este paso importante del bautismo por inmersión, la idea de morir a nosotros, morir a la vida vieja y asumir y aceptar la vida nueva de Cristo en nosotros. Esto lo hacemos en el bautismo. Y finalmente somos salvos. Sí, Romanos 5 dice algo interesante. Dice, somos salvos por su vida. A veces decimos, somos salvos por su muerte. ¿Ok? Vamos a comenzar un poquito más antes en este pasaje, en 8, Romanos 5:8, y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Normalmente pensamos que es la muerte
que nos salva, pero aquí Pablo dice de una forma un poco diferente, aunque la muerte, por supuesto, es parte de la salvación. Pues mucho más, versículo 9, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Y qué significa eso? Reconciliados por la muerte, pero salvos por su vida. Yo creo que por lo menos tiene dos sentidos esa frase. Un sentido es salvos por su vida, la vida que vivió en este mundo, la vida que sirve de ejemplo para nosotros cuando queremos saber cómo proceder en esa vida. Imitamos la vida de Cristo y eso nos salva muchas veces, nos salva de pecados, nos salva de errores que podemos cometer, somos salvos por esa vida, pero aún más yo creo que somos salvos por su vida dentro de nosotros. Es la misma vida de Cristo en nosotros que nos salva. Y se repite esta idea en 18, o sea, Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida de Cristo en nosotros. Así que vemos aquí como esta catarata tan linda trae agua y vida a esta parte. Cristo mismo es esa agua de vida, es esa vida que está en nosotros. Aunque parece muy básico, pues debemos comenzar aquí para asegurar que esa vida esté en nosotros. Y teniendo ya esa vida en nosotros, entonces, ¿qué? Bueno, vamos a mirar, pues, varios puntos que tienen que ver con este punto. Obedeciendo a Cristo, ya que la vida de Cristo está en nosotros, ¿cómo empezamos a obedecer el resto de esta vida terrenal? Vamos a ir a otros pasajes aquí, les invito a seguir a Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Y esto dice algo interesante. Ustedes saben que a veces es difícil obedecer a Cristo. Pide cosas que no nos vienen fácilmente, pide cosas que no sabemos qué hacer, pero yo he visto en mi vida que aún sabiendo lo que debo hacer, y aún sabiendo cómo hacerlo, a veces me cuesta querer hacerlo. No sé si ustedes son iguales, que a veces ni tenemos el deseo de obedecer. Queremos desobedecer, queremos meternos en pecados, y es la naturaleza humana que nos está forzando o tratando de forzarnos a desobedecer. Y en estos casos, Pablo dice algo excelente. Dice aquí, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros esperaríamos quizás leer solamente la mitad de ese pasaje. Produce en vosotros así el hacer, o sea, nos ayuda a hacer las cosas. Y está bien. Pero a veces necesito que me dé el deseo de obedecer también. Entonces dice esto, produce así el querer hacer la voluntad de Dios, como el hacer me ayuda a hacerlo. ¡Qué bueno! Entonces, si estoy aquí en la casa o estoy con amigos o estoy en una situación difícil y reconozco que ni quiero obedecer, digo, Dios, por favor, dame el deseo de obedecer primero. Y así te obedezco, me ayudas a hacerlo también. Qué bueno es Dios, Él sabe cómo somos nosotros, Él sabe cuál es esa naturaleza humana que nos estorba a veces. ¿Y qué pasa cuando obedezco entonces? Pues Cristo hace una promesa espectacular y realmente este es uno de los pasajes claves de esta clase. Vayan a Juan 14 conmigo, Juan 14. La última noche de la vida de Cristo, y está haciendo promesas y dando principios a sus discípulos. Y dice aquí, empezando en Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador,
para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Miren cuántas veces en este pasaje Cristo promete su presencia en nosotros, y me gusta mucho esa última vez que lo dijo: vendremos a él y haremos morada con él. ¿En base a qué? Si lo obedecemos. Dice que si lo obedecemos, el Padre nos ama y Cristo y Dios harán morada en nosotros. ¡Qué promesa más espectacular! El Dios del universo, su Hijo Cristo, que hicieron tanto por nosotros, ofrecen venir a esta casa humilde para vivir. Impresionante. Entonces, debemos pensar cómo nos preparamos para recibir visitas como esas, Dios y Cristo. Nos ayuda a pensar quizás en cómo recibimos visitas en nuestras casas aquí donde vivimos. Piensen en si vienen visitas honradas o si vienen familiares a visitarles. ¿Qué hacen? Bueno, primero, por supuesto, por lo menos en mi casa, me imagino que es igual en la de ustedes también, es limpiar la casa bien, ordenar la casa, levantar todo lo que no pertenece ahí, pues no debe estar en tales lugares, y ordenar todo, limpiarlo al fondo. Y generalmente, cuanto más importante la persona, más limpiamos. ¿No es cierto? Queremos que esté exactamente bien, lo mejor posible. Y después, cuando sabemos quiénes son, y especialmente si se quedan varios días en casa, preparamos un lugar para ellos, para estar. Les damos la mejor sala, la sala de huéspedes. He ido a casas a veces donde me han recibido con tanto amor, y hasta la pareja han salido de su sala, de su habitación, para darme la mejor habitación en la casa. Qué amables, ¿sí? Qué sacrificio que dan para alguien que apenas conocen. Cuanto más queremos hacer lo mismo para Cristo y Dios. Si saben que vienen a casa, vamos a desocupar la mejor habitación y dársela a ellos. Y pensamos en lo que les gusta y lo que no les gusta. Jamás, si Cristo viniera a la casa nuestra física y le diéramos la mejor sala, jamás tendríamos afiches pornográficos en las paredes, jamás tendríamos libros malos o revistas o diarios negativos con cosas horribles y asquerosas en eso. Jamás dejaríamos ratones ahí en el rincón. Jamás dejaríamos cucarachas corriendo por todos lados. Sacaríamos todo para preparar bien esa casa para Cristo y para Dios, porque queremos que se sienten a gusto en casa. Y cuando llegan las visitas a casa, ¿qué hacemos? Abrimos la puerta con sonrisa. Qué bueno verlos, y les abrazamos, y les invitamos a pasar, les damos el mejor asiento, preguntamos si están cómodos, si tienen hambre, si tienen sed, si podemos buscarles algo, y le traemos lo mejor que podemos traer, y nos sentamos a charlar con ellos, y preguntamos cómo están, y cuéntenos de la familia, y qué están haciendo. O sea, les hacemos sentirse bienvenidos en esta casa. ¿Y cómo no vamos a hacer eso? Es algo natural que hacemos con amigos y con familiares, mucho más pues vamos a hacerlo con Cristo.
Y jamás, estando las visitas en casa varios días, jamás nos levantaríamos a hacer las cosas normales de la semana sin tomarlos en cuenta. Al levantarse ellos diríamos, ¿y qué van a hacer hoy? ¿Podemos servirles en algo? ¿Podemos ayudarles a hacer algo? ¿Quieren participar con nosotros en lo que hacemos nosotros en nuestros días? Bienvenidos si quieren acompañarnos al trabajo o en un viaje, quizás hacer algo, alguna actividad juntos, especial, programado especialmente para ellos. O sea que los incluiríamos. Jamás diríamos, por favor, quédense en su pieza, realmente no tenemos tiempo para ustedes hoy. ¿Cómo que no tenemos tiempo si vinieron a visitarnos, si estamos arreglando todo para recibirlos? Pero a veces es exactamente lo que hacemos con Cristo. No preparamos la casa, dejamos cosas asquerosas en nuestras vidas, hábitos, pensamientos, actividades, los ignoramos por completo, por días o semanas enteras. ¿Y cómo se sienten? No es una forma de tratar las visitas. Así que yo creo que si empezamos con esa óptica de recibir a Cristo y Dios en casa como visitas, los vamos a tener en cuenta en todo lo que hacemos. Y la verdad es que esas visitas nos van a bendecir en cada área de la vida. Como por ejemplo cuando llegaba mi suegra a veces a visitar, especialmente cuando vivíamos en Argentina. Claro que la recibíamos bien y charlamos con ella, pero ella estando en casa por varias semanas, una vez por lo menos, ella se hizo muy útil en la casa, ayudaba con la comida, ayudaba con la limpieza, jugaba con nuestros hijos, lo pasamos muy bien con ella porque era visita bienvenida y era muy útil. Ella hacía cosas que no podíamos o no sabíamos hacer a veces. Y Cristo y Dios, por supuesto, cuánto más saben ellos que nosotros. Si son bienvenidas como visitas, ellos van a ayudarnos mucho en la vida. Esa es la idea. Así que vamos a mirar, pues, lo que significa para Cristo y Dios hacer su hogar en mí. Voy a poner esto otra vez el PowerPoint. Y vamos primero a Efesios 2, 22. Y dice Pablo, bueno, quizás empezando en 20, dice Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta idea de que Cristo vive en nosotros, somos un templo santo para Él. Otro pasaje en Colosenses 1:27, de hecho viene el título de esta clase, de este pasaje, que es esto: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bueno, ¿qué más ocurre cuando Cristo está en nosotros? El pasaje famoso de Romanos 8, que habla de los beneficios de vivir en el Espíritu y con el Espíritu. Dice Pablo en 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hay muchos que han dado testimonio de que Cristo da energía misma a sus cuerpos mortales, que dicen que estaban agotados, que no podían rendir más y de repente sentían en sí el poder de Jesucristo, el poder físico para seguir adelante con esa fuerza y energía física para cumplir con lo que debían hacer. Cristo mismo vive en nosotros, da vida hasta los cuerpos mortales, no solamente hasta el alma, sino al cuerpo mortal, según esta promesa aquí.
Y después tenemos dos pasajes de Pablo en 1 Corintios, ambos son famosos. Primero en 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, está hablando en plural a la iglesia. El Espíritu de Dios mora en ellos como iglesia. 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, tenemos una responsabilidad también de hacerle sentir bienvenido a Cristo en la iglesia, porque también la iglesia es templo de Dios. Pero siguiendo un poco con Corintios, en capítulo 6, 19 y 20, Pablo también menciona que nosotros como personas individuales somos templo del Espíritu. En 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto implica otra vez que no es solamente el alma, el corazón, en que debe sentirse bienvenido Cristo, sino también el cuerpo mismo. Como usamos el cuerpo mismo físico, afecta la presencia de Cristo en nosotros. Si no tratamos bien este cuerpo físico, si no comemos lo que debemos o tomamos, o si metemos cosas en el cuerpo como drogas, cigarrillos, alcohol, que dañan al cuerpo, pues estamos dañando el templo de Dios en que vive Cristo. Y quizás estamos quitando tiempo y vida de ese cuerpo que Cristo quiere y necesita usar para lograr cosas en su reino. De hecho, estamos desobedeciendo a Dios si maltratamos el cuerpo. Hemos usado este pasaje para hablar contra cosas como mencioné, drogas, cigarrillo, alcohol, pero también afecta lo que comemos. Si somos glotones, eso también daña al cuerpo. Si no descansamos como debemos, también daña al cuerpo. Si hacemos actividades de deportes aún que dañan al cuerpo más y más, pues quizás estamos quitando tiempo y recursos de Cristo viviendo en ese templo que quiere usarlo para otros fines. Así que es importante cuidar bien este hogar, este templo en que vive Cristo. Entonces, y también, error aquí, no ofrezcamos nuestros cuerpos al pecado, debe ser no pecado. Otra vez, si estamos como con Cristo como visita en la casa, nunca vamos a invitarle a participar del pecado con nosotros. ¿Cómo puede ser? Pero a veces no lo pensamos así. Pensamos que Cristo está lejos, que no está prestando atención a lo que hacemos y ofrecemos los cuerpos al pecado. Y obviamente Cristo está en nosotros y como decía Pablo antes en este pasaje, ¿cómo vamos a invitar a Cristo a participar con nosotros en prostitución, por ejemplo? Jamás queremos hacerlo. En versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Nunca jamás queremos hacer eso a Cristo con una ramera, pues no queremos hacerlo en nada, no ofrecer los cuerpos al pecado en nada. Muy bien, entonces la idea es aferrarnos a esta vida que Cristo nos ofrece, que Cristo produce en nosotros. Pablo habla en Timoteo, si quieren acompañarme a Timoteo, por favor, capítulo 6, versículo 11, después de dar muchas instrucciones a Timoteo de cómo vivir en su vida, en 11 dice, mas tú, hombre, huye de estas cosas, las cosas malas,
y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelear la buena batalla de la fe, eche mano de la vida eterna. Es importante aferrarnos a eso. Una vez que hemos aceptado a Cristo, una vez que hemos dado la bienvenida a Cristo en nosotros, tenemos que aferrarnos a eso porque Satanás quiere quitarnos esa vida eterna que ya gozamos. Y al final de ese capítulo, casi en 19, dice Pablo, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. 2 veces lo dice, esa vida eterna que ya tenemos en nosotros, ¿sí? Y esta mentalidad que tenemos debe venir de Cristo, del Espíritu. Otra vez volviendo a Romanos, capítulo 8, vamos a ir a versículo 6. Una vez que tenemos así esta vida en nosotros, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida, del Espíritu, es vida y paz. Ocuparse del Espíritu es vida y paz. Otra versión dice, la vida en el Espíritu es vida y paz. Buena descripción. Versículos 9 al 11 también dicen, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Otra vez da vida al cuerpo mortal, morando en nosotros. Entonces, esa mentalidad que tenemos en Cristo y Cristo en nosotros es vida y paz. Nos trae muchos beneficios. Es una fuente constante de vida abundante y eterna. Si saltamos a Juan 4, dice aquí en versículo 4, Juan 4:14, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente de agua que salte para vida eterna. Y es lo que promete después en Juan 7, el Espíritu mismo saldrá como ríos de agua viva. La misma promesa. En Juan capítulo 10, en pasaje famoso, dice Cristo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, Satanás. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como en abundancia, en abundancia. Y finalmente, Juan 17, versículo 3, la última noche de su vida, Cristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida abundante y eterna que tiene. Entonces ya hemos creído en Cristo, ya hemos creído que Cristo es la vida que vive en nosotros, le hemos invitado a estar en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestros hogares. Entonces, ¿qué hace Cristo estando en nosotros? Bueno, vamos a seguir con esa pregunta en la segunda parte de esta clase. Nos vemos en parte B de esta clase. Gracias.